En este vídeo vamos a analizar en profundidad la arquitectura y urbanismo de las ciudades romanas, en la época republicana y en la época imperial. Contestaremos preguntas acerca de cómo era la ciudad de Roma, cómo se construían las nuevas ciudades romanas o qué reglas seguían la arquitectura y el urbanismo romano. Si quieres saber cómo Roma pasó de ser un pequeño pueblo a la gran urbe que dirigió el mundo y qué soluciones adoptó frente a los problemas de ese enorme crecimiento, este es tu vídeo. Cuando Roma inicia su proceso de expansión territorial, concluida la segunda de las guerras púnicas contra Cartago, comprende inmediatamente que es imposible controlar mediante el solo uso de la fuerza el amplio territorio que va conquistando sus legiones. El dominio de los nuevos territorios conquistados era una misión prácticamente insostenible para efectuarlo con el solo uso de la fuerza, por lo que integran rápidamente a la población autóctona en urbes diseñadas a imagen y semejanza de la ciudad de Roma. La creación de nuevas colonias será una forma de controlar las tierras de las nuevas provincias que configuran el imperio. Ya en esta primera fase de expansión será su objetivo la integración de la población autóctona conquistada en las estructuras romanas, en su maquinaria política y social. Nace la idea de la romanización, que hará posible con el devenir de la historia la idea de la actual Europa. Muchos serán los elementos que influyan en la romanización de los pueblos conquistados: la lengua, el latín, el derecho, la pax romana y la propia burocracia administrativa. Pero tal vez uno de los más importantes sea la urbanización de las ciudades. Se inicia un proceso continuado e imparable de urbanización como medio de control del territorio. Es en la expansión de los imperios antiguos, como el romano, donde se produce este control del territorio mediante la fundación de nuevas ciudades. Recordemos la abundancia de nuevas ciudades que fue dejando como testigo de su paso y conquista el gran Alejandro Magno. El proceso urbanizador romano alcanza un impulso notable con el imperio, acabado el periodo republicano. Muchas ciudades surgirán como desarrollo de antiguas aldeas, castros o poblaciones indígenas. Otras lo harán como consolidación de antiguos campamentos de la legión, como por ejemplo la ciudad de León, procedentes de la fase de conquista y anexión. Otras como colonias y asentamientos de veteranos y algunas más como desarrollo natural de los grandes fundos rústicos de propiedad imperial. Cada ciudad tendrá un área rural sobre la que desarrollará su influencia. Sabemos que el pueblo romano aportó pocas ideas propias en materia de construcción y urbanismo, si exceptuamos el descubrimiento fundamental, base de toda su arquitectura, del hormigón romano y el desarrollo y empleo sistemático del arco de medio punto y la bóveda. Para el resto de soluciones constructivas se limitó a desarrollar lo que fue encontrando en su avance de conquista. Eso sí, desarrollando de forma insuperable tanto la traza urbana, la zonificación de la ciudad, los criterios de salubridad y las técnicas constructivas. Recordar aquí la gran bóveda semiesférica ejecutada en hormigón romano que cubre el templo del Panteón de Agripa, en el campo de Marte. Esta bóveda, que cobijó a los dioses romanos, hoy iglesia cristiana, debemos considerarla como el mejor edificio conservado de la antigüedad, que representó un avance tecnológico y constructivo solo superado por los medios constructivos de nuestros días. La ciudad griega será el origen y modelo de todo el urbanismo que se desarrollará a lo largo de los siglos en la cuenca mediterránea. No me refiero a la vieja ciudad arcaica griega, con los malos materiales y un trazado anárquico y sin orden preestablecido, sino a la nueva ciudad griega, fruto de la razón y de la planificación, que llegará a la península itálica merced a los nuevos asentamientos griegos construidos. Es el modelo que también encontramos en la lejana Hispania, de nuestros antepasados íberos y tartesos. ¿Cuáles eran las teorías urbanísticas en Grecia? ¿Qué nos ha llegado de ellas? Las teorías sobre el urbanismo comienzan a desarrollarse en Grecia a partir del siglo IV a.C., abordándose desde un doble punto de vista, el de la filosofía y el de la medicina. Platón habla del urbanismo como una cuestión de orden. Defiende la necesidad de un principio supremo de organización según el cual lo ordenado bajo la ley producirá buenos efectos. Como consecuencia de lo anterior, la técnica urbanística consistirá en una ordenación eminentemente práctica, que haría posible el buen funcionamiento de la polis. Según ello, las murallas serán importantes, pero en mayor medida lo será el valor de sus defensores. Los templos deberán estar edificados cerca de la plaza pública y deberán ser perfectamente accesibles. Por otro lado, para Aristóteles, lo fundamental para el buen funcionamiento de la ciudad será su emplazamiento, y que la polis reúna las condiciones necesarias para la vida social, su defensa y la higiene.
El correcto emplazamiento de la ciudad permitirá su conexión con otros núcleos y deberá realizarse su elección teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, cómo las ocupaciones u oficios que desarrollan los ciudadanos afectan directamente a la trama urbana. El emplazamiento vendrá condicionado por la actividad dominante entre los ciudadanos y no será lo mismo según la ciudad sea de defensa de frontera, núcleo de intercambio comercial o sea un centro de producción de mercancías. La defensa de los habitantes y sus bienes será otra de las funciones principales de la ciudad, por lo que además de condicionar su emplazamiento, obligará a una técnica depurada del diseño, incluso al amurallado de su perímetro y al cuidado y conservación posterior de esas defensas. Esa línea de murallas terminará delimitando y separando lo urbano y lo rural, y cuando pierda su carácter defensivo, seguirá durante muchos años, sobre todo en la Edad Media, sirviendo para el control fiscal de las personas y productos que entran en la ciudad. La higiene, necesaria para la conservación de la salud, hará que cobren importancia factores como la salubridad, la orientación preferentemente al saliente, la exposición de las fachadas al mediodía, la anchura de las calles, los vientos dominantes, la evacuación de las aguas de lluvia y de las residuales. Hipócrates, como buen médico, incidirá en la higiene y la orientación al naciente al considerarla la orientación más propicia. Sus teorías recogen la importancia del diseño, del trazado de las calles y su repercusión sobre la higiene de la ciudad. Un trazado de calles paralelas norte-sur, cruzadas por otras en sentido este-oeste, con una geometría perfecta, con alineaciones rectas, sin edificios fuera de la alineación que representen un obstáculo, permitirá una ciudad bien ventilada y correctamente expuesta a los vientos y al sol. Todas estas teorías urbanísticas, muchas de ellas consecuencia de la experiencia de ciudades como Atenas o Esparta, que fueron construidas sobre un trazado urbano no planificado e inadecuado, unos servicios deficientes y construcciones de escasa calidad constructiva, tendrán como consecuencia la reforma de las antiguas ciudades y la creación de nuevas, en las cuales se parte de un diseño geométrico para el trazado de su planta, de sus calles y sus plazas. Tito Livio escribía refiriéndose a Roma: «No hay ninguna plaza en esta ciudad que no esté impregnada de religión, que no esté ocupada por alguna divinidad. Los dioses la habitan». Para hablar de las teorías urbanísticas en Roma debemos empezar necesariamente por Vitruvio, contemporáneo de Augusto, el primer emperador, quien nos ofrece el tratado teórico más completo sobre urbanismo romano y los principios sobre los que debe basarse el diseño de la ciudad romana. Los principios generales del urbanismo vitruviano se pueden sintetizar en 5 puntos. En la construcción de la ciudad se distinguen 2 tipos fundamentales de obras, las públicas y las privadas. Son obras públicas las murallas y defensas, las torres y puertas, las obras de carácter religioso, santuarios, edificios sagrados, obras de utilidad, puertos, plazas, teatros y circos. Por otro lado, son obras privadas las viviendas, así como otros edificios privados. Las condiciones que deben reunir las obras públicas son las siguientes: solidez, por lo que adquiere singular importancia los cimientos, buscar el suelo firme y emplear buenos materiales en su fábrica. Utilidad. Un edificio será útil si tiene una adecuada distribución, que permita desarrollar cómodamente dentro de él las funciones para las que fue construido. Belleza, armonía, proporción en el todo y en sus partes. El empleo de la simetría y la geometría permitirán conseguir esa belleza requerida. El emplazamiento de las obras públicas y privadas, el valor y la importancia del lugar donde se construyan son fundamentales para su adecuado uso. Por ello, previamente será necesario disponer del trazado viario para situar los edificios de acuerdo con una planificación y zonificación precisa. El trazado de las calles y plazas, los espacios vacíos de la trama urbana y aquellos que no serán ocupados por edificios. El foro, plaza pública multiusos, debe estar situado en un lugar central, unas veces en una posición lateral respecto a las 2 vías principales, Cardo y Decumano, y otras veces su situación será totalmente central, de manera que las 2 vías principales se cruzan dentro de su espacio, como sucede en los viejos foros imperiales de la ciudad de Roma. La forma de estas plazas públicas será la rectangular, empleándose una proporción de 2/3 frente a la forma cuadrada griega, con espacio destinado al comercio. Deberá ser proporcional al tamaño de la población. Y por último, la situación de los edificios públicos. Los edificios sagrados, los templos de los dioses tutelares como Júpiter, Juno y Minerva, en el lugar más alto, en Roma en el Monte Capitolino. El templo de Marte, dios de la guerra, extramuros, pero cerca de las explanadas de maniobras del ejército. El resto de edificios públicos y administrativos se dispondrán dando fachada a este foro. Las basílicas se situarán junto a la plaza,
pues son lugares de gran actividad y requieren lugar templado para los meses de invierno. El tesoro, la prisión y la curia en lugar inmediato a continuación al teatro, las termas y la palestra. Para la nueva fundación de una ciudad se requerirá un emplazamiento situado en lugar saludable y en alto, con un clima templado, sin brumas, ni muy frío ni muy caluroso, alejado de pantanos, de donde se considera que provienen muchas enfermedades, por lo que se deberá estudiar la procedencia de los vientos. En las condiciones anteriores vemos la influencia de las teorías higienistas de Hipócrates. La tradición requiere inmolar animales naturales de la zona y observar sus hígados y vísceras. Si eran firmes y no presentaban síntomas de encontrarse afectados por enfermedades con causa en el agua o pastos, nos encontraríamos ante un buen lugar para la fundación de la ciudad. Será también necesario examinar la producción de frutos, las comunicaciones y la facilidad de acceso a los lugares donde exista agua. Era necesario encontrar un terreno firme que permitiera la buena cimentación de torres y murallas, así como de edificios públicos. Dentro del recinto amurallado, el pomerium, se procederá a la división del terreno interior y al trazado de calles y plazas públicas, para lo que se tendrá en cuenta la orientación, buscando que los vientos dominantes no barran las calles. Para ello, el trazado de las calles seguía la bisectriz de los ángulos que forman las dos direcciones de vientos dominantes. El viento debe chocar con los vértices de las manzanas, de manera que se disipen. La ubicación de los teatros debía hacerse buscando un lugar saludable, lejos de los vapores de pantanos. No debían estar orientados al mediodía, pues ello perjudicará al público asistente. Los baños deberían tener una orientación abrigada, no deberían orientarse al norte. Las ventanas debían abrirse al sur o al oeste, pues el baño se efectúa habitualmente por la tarde. El suministro de agua debe cumplir con 3 misiones: agua para uso humano o animal, para garantizar la salubridad y para la seguridad de la ciudad. En cuanto al plano o planta, se utiliza la trama ortogonal, un tablero de ajedrez, en clara similitud con la distribución de los campamentos militares de las legiones. Los antecedentes de esta tipología los encontramos en la ciudad etrusca. Los etruscos introducían, además de las técnicas constructivas, los ritos practicados por sacerdotes y augures, necesarios y fundamentales para la fundación de la ciudad. Estos ritos debían seguirse para la construcción de las murallas, las puertas y la distribución de su interior en tribus, curias y centurias. Tendrá pues un origen divino, por tradición etrusca, el establecimiento de los límites, su amojonamiento, las proporciones y el trazado de las calles principales, el cardo y el decumano. En un primer momento, los edificios se fueron agrupando sin ningún tipo de orden, a lo largo de los caminos que discurrían hacia los montes Capitolio y Palatino. No olvidemos que Roma surge en una zona pantanosa, allí donde la vía de la sal encuentra un punto fácil para cruzar el río Tíber. Existían unos 90 kilómetros de calles angostas y tortuosas, en su mayor parte sin pavimentar. Las únicas a las que podríamos atribuirle el nombre de vías serían la Sacra Vía y la Nova Vía, que desembocaban en el Foro Imperial. Las calles eran tan estrechas que no permitían el cruce de 2 carros, y en muchos casos los vecinos podrían darse la mano desde los balcones. Calles sucias, malolientes, focos de enfermedades que obligaron a César a dictar un decreto que obligaba a las matronas romanas a limpiar el espacio de la vía pública que confrontaba con sus casas. En la actualidad, en la subida a la colina del Capitolio, en su ladera norte, poco antes de llegar a la escalera de subida a la plaza, pasando el monumento a Víctor Manuel, podemos ver los restos de estas antiguas edificaciones. Debemos distinguir 2 tipos de casas: las casas individuales y las insulae o casas de vecinos. Las primeras, las casas individuales, eran el alojamiento en la urbe de la clase patricia y personas adineradas. Sus dependencias se organizaban alrededor de un atrio central y normalmente se desarrollaban en una planta. Son las casas perfectamente conservadas en Pompeya y Herculano, y las casas de Augusto o Livia, en la colina del Palatino. En la parte de la casa de Augusto que fue alcanzada por un rayo se construiría el templo de Apolo, pues los augures dijeron que el rayo era la prueba de que el dios deseaba la casa para sí. Las clases inferiores vivían en edificios que agrupaban varias viviendas y se desarrollaban en varias plantas. La escasez de suelo en Roma obliga, para alojar a este numeroso grupo de ciudadanos, a edificar en altura. Las insulae, edificaciones típicas de Roma desde el siglo III a.C., se tratan de una manzana de suelo construida en diferentes plantas, en las que se destinaba la planta baja a locales comerciales, tabernas o almacenes con acceso directo desde la vía pública, y las plantas superiores a viviendas, a las que se accedía a través de núcleos comunes de escaleras.
Los problemas principales de estas edificaciones, además de sus limitadas condiciones de habitabilidad, serán los incendios y los derrumbamientos, consecuencia de los materiales empleados, madera principalmente, sobre todo en cubiertas y forjados, y la sobreelevación de las edificaciones, que provocaba el colapso de las capacidades portantes de los materiales empleados en la estructura de los edificios. Al no existir ninguna ley que regulase el número máximo de alturas en los primeros años de la República, ese límite de alturas lo fijaba la codicia o la capacidad económica del propietario. Estas insulae fueron inicialmente construidas con muros realizados mediante piedra cohesionada con mortero y con un trabazón de maderas. Los forjados se harán con vigas de madera que apoyaban sobre estos muros y soportaban un entablamiento de madera. Las cubiertas de madera serán, tras el primer saqueo de los bárbaros, revestidas por la teja romana de cerámica. Augusto crearía un cuerpo de bomberos, los vigiles, bajo el mando de los praefectus vigilum, que tenían como lema «Donde hay dolor, están los vigiles». Anteriormente habían existido otros intentos por organizar unos cuerpos para la lucha contra los temibles incendios. El senador Marco Rufo organizó uno compuesto por esclavos de su propiedad, y Marco Licinio Craso, el que sería triunviro junto con César y Pompeyo, hizo lo mismo, solo que buscando aumentar su inmensa fortuna a costa de las desgracias de los plebeyos y propietarios de ínsulas. Los bomberos de Craso solo actuaban cuando el dueño del edificio en llamas había accedido a vender el edificio al jefe de la brigada, que actuaba como representante de Marco Licinio. Eran casas insalubres, en la inmensa mayoría de los casos carecían de agua y saneamiento, servicios que debían proveerse los habitantes accediendo a fuentes públicas, lavaderos y letrinas. Augusto y más tarde Trajano, entre otros emperadores, se preocuparon por dictar medidas que evitasen los daños que provocaban la aglomeración de edificaciones. Medidas que, entre otras, consistieron en limitar la altura de los edificios, obligar a dejar separaciones adecuadas entre ellos, exigir la construcción de pórticos entre edificios contiguos y otras disposiciones que permitiesen el acceso de los bomberos. Decir que, según estimaciones, Roma en el siglo IV después de Cristo disponía de 46.600 edificios de viviendas múltiples que permitían el alojamiento de 1 millón de personas aproximadamente. Hasta aquí el primer resumen de la urbanización de Roma, dejándonos cosas en el tintero para un próximo vídeo. Esperamos que os haya gustado y os animamos a suscribiros para no perderos próximos vídeos sobre este tema y otros relacionados con los imperios antiguos más importantes de la historia.